Ondas, acciones que transforman. Un espacio para líderes con visión sobre estrategia, riesgos y personas, de Mars McLennan. Que la frecuencia inicie. Hola, bienvenidos a este nuevo episodio de Ondas, acciones que transforman. Hoy con un invitado muy especial, Daniel García. De la mano de él, recorreremos el lado humano de los siniestros. Acompáñenos. Hola Daniel, bienvenido. Muchas gracias, Germán, muchas gracias por la invitación a este espacio. Daniel, empezando, a mí se me viene a la cabeza muchas películas catalogan nuestro día a día, nuestro trabajo como uno de los trabajos más aburridos que hay. Trabajar para compañías de seguros al momento de pagar los siniestros es como de las caricaturas más perversas que uno puede encontrar en el mundo del cine. Yo quiero empezar por ahí, quiero preguntarte, ¿para ti es así? ¿Tú te sientes o te has sentido que tu trabajo tiene esa connotación? Bueno, lo veo como estereotipo, ¿no? Pero más allá de eso, yo considero que no ha sido estos 29 años de trabajar en esta industria tan apasionante, ha sido lo más lejano al aburrimiento o a estar en un estado de que me sienta aburrido. No, claramente no. Por eso digo que tal vez pueden ser estereotipos. Hace 29 años, al lado de una oficina donde yo empezaba como estudiante en práctica en una industria papelera en Cali, estaba una oficina que decía riesgos. Y la persona que ahí laboraba, una coordinadora de riesgos, alguna vez me hizo una pregunta: ¿le interesaría trabajar en el medio de los seguros como ajustador? No era nada como atractivo. Pero sin embargo, me interesé un poco por el tema y eso me dejó ver esa puerta que se abrió ahí, abrió muchas más en este mundo que lejos de ser aburrido ha sido una experiencia inolvidable de cómo los seguros impactan no solo la vida de uno como quien trabaja en ellos, sino impactan la vida de los que están en el entorno. En mi caso, Daniel, yo te digo que yo gracias a esta parte de esta industria de los siniestros, yo he conocido países, he conocido regiones que no imaginaba conocer, he conocido gente que no creí conocer. ¿Cómo ha sido tu experiencia en estos 29 años? Bueno, ha sido diversa. He estado en diferentes situaciones, diferentes roles. Inicié en el rol de ajustador, que la palabra tampoco suena atractiva. ¿Qué es un ajustador? Pues simplemente es un perito, y perdón por el simplemente, porque tiene una connotación detrás muy importante, pero son esa figura dentro de los seguros de las personas que evalúan una pérdida para los demás firmas que hacen parte o empresas que hacen parte de la cadena de los seguros, compañías de seguros, intermediarios de seguros. Ahí es donde inicia como ajustador. Digamos, eso tiene una experiencia que significaba mucho viaje, conocer muchas cosas, conocer diferentes situaciones, tal vez unas catastróficas, otras no tanto, otros de aprendizaje, y se fue ampliando ese mundo y ganando esa experiencia. Porque alguna vez alguien me mencionaba y me decía: aquí en esta industria nunca vas a dejar de aprender. Y sí, puedo decir que sí, que en estos 29 años aún sigo aprendiendo. Después entré en un rol de compañía de seguros, ya un poco menos viajes, pero sí enterándome de unos ramos y unos tipos de siniestro que ya se ampliaban un poco más en mi conocimiento. Y después, desde la consultoría de siniestros. ¿Lo volverías a hacer? ¿Volverías a ir a entrar a esa puerta de riesgos? ¿Tomaría ese riesgo? Sí, lo tomaría. Lo seguiría tomando y de hecho, si alguien me preguntara si quiero ingresar en esta industria, ¿por dónde ingresaría? Yo le diría ingresar por siniestros, ¿sí? Aunque, vuelvo e insisto, la palabra no es nada atractiva y puede correr el riesgo de quedarse ahí. ¿Qué hubiera pasado con esas comunidades si no hubieran tenido seguro? Bueno, o sea, los impactos de un siniestro con connotaciones ambientales pueden ser de muchos años, de décadas incluso. Pero a través de la indemnización se logró compensar y se logró impactar a un país y a una sociedad que había sufrido
por los efectos de un derrame de petróleo. Ahora bien, habrán cosas que siempre se indemnizarán bajo la luz del contrato, pero habrán otras que desafortunadamente no. Te cito simplemente un siniestro que tuve hace muchos años en una industria, casualmente nuevamente vuelvo al Valle, una industria que había sufrido una parálisis y la industria había tenido una pérdida por lucro cesante. Al final, de una forma, de cierta forma jocosa, el que representaba la asegurada decía, ¿y quién me va a indemnizar las canas que me han salido? Siempre se trata de resarcir todo conforme al contrato. Habrán cosas que desafortunadamente no harán parte de eso. Y fíjate, Daniel, uniendo puntos de los que dices, esta es la parte del contrato de seguros donde se empieza a ver cómo en la realidad ciertas promesas se cumplen. Entonces te dicen, sí, te voy a cubrir tus perjuicios, te voy a indemnizar, pero tú tocabas otra con el de las comunidades, es lo que uno podría llamar la función social del seguro. ¿Sí? Muchas empresas, y cuando digo empresas es muchas aventuras, no se pueden iniciar si no tienen un mapa de riesgos, y en ese mapa de riesgos es si esa empresa fracasa, si falla, hay una red de apoyo. Y lo que tú decías, en esos temas más macros, más allá del propio contrato, uno encuentra que el seguro sí empieza a cumplir ciertas funciones más allá de la relación que tiene con el asegurado, y esto creo que lo hemos visto no solamente en siniestros grandes que hemos tenido responsabilidad civil, de terrorismo, pero como esta industria, y yo soy uno de los principales abanderados de esta industria, que es una industria que nace de la solidaridad, es una industria donde se mira un universo de pérdidas, quienes las pueden sufrir, y al final todos hacemos un fondo común para que a quien le toque la pueda sufragar. Te lo voy a mencionar desde este punto. Hablamos del intangible que es la póliza, pero ver lo tangible, y cito aquí, el poder haber estado en situaciones donde, como compañía, como ajustador, en diferentes roles, pude visitar zonas de catástrofe atendiendo siniestros. Y tuve la oportunidad de verlo en medio del desastre, pero también tuve la oportunidad de volver años después a esos sitios y verlos recuperados. Ahí yo creo que se ve lo tangible de lo que se hace, de lo que estos riesgos, cómo se cubren y cómo impactan. Pero mira que nunca hemos dejado de lado cuál es el centro de esto. El centro es el asegurado o el que sufre el perjuicio. Siempre va a estar ahí en el centro de todo y todo va a girar alrededor de él. ¿Cómo definirías el éxito de una reclamación a una póliza de seguros? Pregunta difícil, ¿no? Sí, porque volvemos al punto, ¿no? De pronto los estereotipos, la palabra, todo esto, pero el éxito en una reclamación o en un siniestro, creo que parte de componentes que hemos tratado aquí ya antes en esta conversación. Uno, la comunicación. Escuchar a esa persona que ha sufrido eso, ese perjuicio, ese daño o ese siniestro. Dos, la empatía. Ponernos en los zapatos de esa persona, ¿sí? La claridad en la comunicación y el manejo de expectativas. Si eso está claro, independiente, porque aquí pueden haber resultados de indemnización o de no indemnización, pero debe haber suficiente claridad para esa persona. Y vuelvo e insisto, tal vez, por eso es que decimos, es la parte humana, porque está en el centro de esa persona, o esas personas, o esas comunidades. Y expectativas en todo sentido, ¿en cuánto le vas a pagar? ¿En cuánto tiempo le vas a pagar? ¿Cuánto le vas a pagar? ¿Qué tiene que asumir él? Hay un deducible en estas pólizas donde se sabe que tiene que hacerlo, pero no puedo estar más de acuerdo en que esto es como una mini crisis, y toda mini crisis tiene que ser gestionada con transparencia, ¿sí? Con lealtad y sobre todo con comunicación. Así es. Gracias, Daniel. Y a toda nuestra audiencia, los invitamos al siguiente episodio de Ondas, Acciones que Transforman. Gracias por escuchar nuestra frecuencia y ser parte de la comunidad Marsh McLennan. Te esperamos en nuestro próximo episodio de Ondas, Acciones que Transforman. Conoce más sobre nosotros visitando nuestro sitio web y síguenos en redes sociales.